Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista, gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Gente a la Vista. En esta ocasión nos encontramos con Cristian Camilo Sánchez. Para los que no lo conocen físicamente, él es la voz de Visión Literaria y colaborador de este proyecto llamado Visión 2020 Noticias. Hola Cristian, ¿cómo te va? Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, aquí muy contento de estarte acompañando en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy hemos invitado a Cristian con la intención de contarnos y resaltar su arduo trabajo de grado de maestría en filosofía latinoamericana, el cual obtuvo la máxima distinción. Cuéntanos de qué se trata y qué abarca esta tesis. Un trabajo de grado de maestría en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Colombia, que en términos generales lo que busca es aplicar la hermenéutica analógica del filósofo Mauricio Beuchot, que es una forma de hermenéutica, a un texto muy particular y de los menos trabajados, que es el relato de viaje por Europa del Este de Gabriel García Márquez. Es decir, yo lo que hice fue interpretar cómo estaba tejido, cómo estaba construido, cómo estaba configurado, si se quiere, ese relato de viaje por Europa del Este de Gabriel García Márquez. Y por eso, pues, tuve a la mano los recursos teóricos de Mauricio Beuchot y de Sofía Carrizo, que son intelectuales latinoamericanos, que dan luces de la manera de leer este tipo de textos tan particulares. ¿Y por qué elegiste esta obra o este escritor? ¿Cuál fue la intención de esta investigación? Pues verás, siempre he tenido intereses por la obra garciamarquiana. Puedo decir que en términos generales la conozco, pero me llamó siempre la atención que hay unos textos más canónicos que otros. Dentro del canon literario de Gabriel García Márquez hay textos periodísticos y textos como el relato de viaje por Europa del Este que no son tenidos en cuenta. O sea, no tienen el mismo reconocimiento que, por ejemplo, hablar de 100 años de soledad, si se quiere. Entonces yo me puse a la tarea de buscar qué se había dicho, qué se había hecho sobre ese viaje por Europa del Este que Gabriel García Márquez realizó en 1957 y me encuentro que hasta el momento no se había escrito una tesis al respecto o un trabajo de grado al respecto. O sea, si tú buscas del amor en los tiempos del cólera o el coronel no tiene quien le escriba, siguen diciendo cosas y siguen proponiendo cosas, siguen trabajando cosas, pero sobre este relato de viajes en específico no se había dicho nada. Entonces creo que ese es uno de los componentes que suma mi investigación en relación a la hermenéutica y la exploración garciamarquiana, de la obra garciamarquiana, y es sacar a la luz un texto que no es tan conocido, que no ha sido tan divulgado, y es ese periplo, ese itinerario por los países socialistas en 1957. Ok, entonces ahí hablamos de dos cosas. Primero, que lo mencionas, es entonces hay un gusto de Gabriel García Márquez por el socialismo y el otro es un descubrimiento de nueva faceta del autor. Sí, hay un descubrimiento por esa faceta del autor que, como sabemos, escribió ficción, escribió periodismo, pero dentro del periodismo narrativo de Gabriel García Márquez, que también lo llaman al género así, periodismo narrativo, se encuentra este relato muy particular que es de viaje por Europa del Este, un relato donde prima lo descriptivo sobre lo ficcional. O sea, es un relato donde el escritor colombiano le quiere contar a Colombia y América Latina lo que se le está apareciendo en su itinerario por los países satélites de Europa del Este de camino a Moscú. Él quiere contarle a Colombia y América Latina lo que ve. Y entonces la manera que usan, bueno, como lo veremos, es la analogía, la proporcionalidad propia, siempre a través de semejanzas y comparaciones para que entiendan en América Latina qué es lo que él está observando y los fragmentos del mundo que se le van apareciendo. Entonces, ¿cuáles fueron esos contrastes que Gabriel encontró respecto a Europa del Este y Colombia? ¿Cuáles son estas observaciones que él encuentra de similitud? Pues verás, es un tema interesante porque las descripciones él las realiza a partir de presupuestos. Es decir, Gabriel García Márquez arranca su periplo con Plinio Apuleyo en un Renault 4, se lanzan a la aventura de conocer los países satélites de camino a Moscú. Y él dice, tengo que contar esto, tengo que documentarlo, tengo que escribirlo, dejar un testimonio.
Y el método que usa pues es el de los relatos de viajes, como cualquier cronista de Indias cuando llegaron a América, como Bartolomé de las Casas, que todo lo hacían a partir de presupuestos y semejanzas. Por ejemplo, cuando él llega a una estación checa, él se encuentra con él va en tren, en esa parte del viaje él se encuentra solo y va en tren. Y se encuentra con una estación del tren que se parece a las de Santa Marta y la zona bananera. Está escuchando música de Los Panchos y una canción de Rafael Escalona que para él era desconocida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En las descripciones que él presenta, como en esta, ubica un lugar común, un elemento común que es la estación. Esa estación vieja, llena de polvo, la temperatura, la música, para dar como una idea al lector. Es decir, esto que se me está apareciendo aquí se parece mucho a estos espacios y a estos escenarios que hay en Colombia. Inclusive refuerza la idea con la música, o sea, la comparación, la analogía, poniendo los términos de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, la coloca o la acentúa en el escenario, en la música y en componentes desde que hasta que había una persona que estaba recostada, que parecía pues un personaje de la costa. Todo esto para lograr una mayor comprensión e interpretación en Colombia. Otro punto, por ejemplo, es cuando llega a otra de las ciudades satélites, de los pueblos satélites, y él dice, yo no encuentro la diferencia entre este ambiente rural y los pueblos del Tolima. Él dice, yo me siento por el ambiente rural como si estuviera en un pueblo del Tolima. E inclusive, en otro momento, para seguirte comentando, ya pasó por Chop, estuvo en República Checa, no recuerdo bien si fue en Arimaria Oriental, saliendo de Arimaria Oriental, se encuentran en un pueblo donde al entrar, Leipzig, entran a Leipzig y hay una llovizna constante. ¿Y qué es lo que hace él para describir esto? Va a decir, esta llovizna es como las de Bogotá. Y además de esto, las casas son como las de los barrios del sur de Bogotá. O sea, compara el clima y compara la arquitectura con el sur de Bogotá. Si notas cómo va construyendo analógicamente, tejiendo analógicamente lo que se le encuentra y lo va describiendo, una parte se parece a la costa, otra se parece a los barrios del sur de Bogotá, que él dice a los barrios pobres del sur de Bogotá, la otra dice que es como estar en el Tolima. Es decir, para contar lo que se le aparece, los fragmentos por Europa del Este, el recurso de la analogía es el foco, es la esencia, porque de esa manera se da a entender. O sea, el propósito es hacerme comprender. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de estas comparaciones, que lo último que uno puede decir es que es como si estuviera en Colombia, como si esos países que él está visitando fueran apéndices de Colombia y hasta de Sudamérica. O sea, es muy parecido. A partir de las descripciones, uno podría decir que el sueño socialista por Europa del Este se parece más a Colombia y a ciertos escorzos de Colombia que a cualquier cosa. Resaltar entonces con qué se encuentra Gabriel García Márquez al ver a estas personas, ¿no? Al quizá platicar con ellos. ¿Qué información puede también contrastar con lo que ellos le comentan? Pues imagínate que hay un caso particular y es cuando está en un cabaret. Creo que ese cabaret fue también en Leipzig. Bueno, están en un cabaret y están bebiendo, están conversando y aprovecho la oportunidad como periodista que es para empezar a indagar. ¿A indagar qué? Las diferencias entre los sistemas, entre el sistema capitalista y el sistema socialista, porque en el viaje él no encuentra diferencias, para él es prácticamente lo mismo. Él siempre se está preguntando como pensador y como escritor qué estoy describiendo y qué lo diferencia, porque qué es lo que les voy a contar en el periódico. Es el periódico El Espectador en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? Si lo que yo estoy viendo hasta el momento es idéntico a estar en Colombia o en cualquier país capitalista de Sudamérica. Entonces, al calor de los tragos y de la fiesta en la que se encuentra en ese cabaret, Plinio Apuleyo le va a decir que tiene que enfocar la mirada, que tiene que darse cuenta que a veces las diferencias se encuentran en lo que uno menos piensa. Y Gabriel García Márquez le dice que él no entiende eso, que es muy difícil partir un pelo en 4 partes, que él no logra encontrar las diferencias. Y él le dice, mira la media
raída de la cantante. Ellos estaban departiendo con una cantante que se bajó de la tarima y cuando se dan cuenta ella tiene una media raída. Y él le dice, dése cuenta, sea sutil, le dice Plinio. Ahí está la diferencia para que empiece a entender. Y él tampoco entiende cuando le dice, es que esta mujer no tiene los medios o acá no es fácil acceder a un par de medias nuevo de manera constante. Aquí todo eso es tan costoso que hay que cuidarlo y valorarlo bastante. Y por eso es que ella, cuando se baja de la tarima, al poco tiempo se las quita y les explica. Cuando Gabriel García Márquez le pregunta, ella le dice, no, lo que pasa es que acá esto es muy costoso. El nylon, las medias de nylon son muy costosas, entonces tenemos que valorarlas. Y él empieza a decir, oiga, miren en dónde encuentro una diferencia. Eso es una forma de analogía. Yo te venía hablando ahorita de las analogías, ¿cierto? Eso se llama la metonimia. La metonimia da la posibilidad de empezar a comprender a partir de una parte, es decir, lograr encontrar la diferencia o atisbar la diferencia entre el socialismo y el capitalismo a partir de una partecita, que una media raída. Es a partir de lo pequeño, como hacían los místicos en la Edad Media, los filósofos medievales, que empiezan a comprender las diferencias a partir de detalles. Y entonces vemos que Gabriel García Márquez se encuentra con un desazón con este socialismo que pues al fin y al cabo no es lo que su teoría dicta. Como periodista que quiere informar lo que pasa en los países socialistas, además de que en principio él no lograba identificar las diferencias muy claramente, también se da cuenta de algo muy particular, y esto es empezando el relato de viaje y las descripciones que lo caracterizan. Y es lo siguiente, cuando ellos llegan a la primera estación que se llama Mitropa se llamaban casi todas como los restaurantes, se encuentran con personas que están comiendo su buena ración de arroz, papa, carne y huevos, pero son personas que están tristes. Entonces él empieza a preguntarle a Plinio, que en el relato de viaje se llama Franco, ¿no? Acá se ve lo ficcional. Pues en la vida real él viajó con Plinio Apuleyo, pero en el relato se llama Franco. Él empieza a decir a Franco, pero mire, estas personas si tienen la posibilidad de tener acceso a la alimentación a un bajo costo, ¿por qué se ven tristes? Caras largas, caras de palo, rígidos, y como muy atentos con ellos, como muy sorprendidos de verlos, como si ellos fueran los expedicionarios que vienen de Occidente con noticias a este mundo socialista. Pero el punto es que Gabriel García Márquez en su trasegar se da cuenta que las personas no son felices o no cumplen el ideal de felicidad que promete el socialismo, sino que las ve tristes, y cuando les pregunta inclusive que qué es lo que pasa, que por qué las caras largas, a pesar de que tienen comida, ellos le dicen, sí, es que por más que tengamos que comer, esto no es la felicidad. Entonces empezaron a dar cuenta de los contrastes que hay, de que a veces pues el sueño socialista parece que no se cumplió. O sea, son interpretaciones que hago a partir de lo que dice Gabriel García Márquez en el relato de viaje. Ya posteriormente, en una entrevista que tiene Gabriel García Márquez con Plinio Apuleyo, él le dice, pero hablemos un poco sobre esas opiniones del viaje en 1957 a Europa del Este. Y él le va a decir, yo seré claro contigo, Plinio. Gabriel García Márquez le dice a Plinio Apuleyo, no había socialismo. Es categórico Gabriel García Márquez, pero eso no lo hace en el relato de viaje que yo estudié. Yo aquí me estoy saliendo un poquito y te estoy comentando porque esto lo comenta es en El olor de la guayaba. Así se llama esa entrevista, El olor de la guayaba. Él va a decir que ya muchos años después de ese viaje a Europa del Este y por esos países satélites socialistas, pues la conclusión es que no había socialismo y que ese era el problema, que los países, los pueblos satélites no lograban encajar con las teorías y las disposiciones, con el horizonte de comprensión socialista. Es decir, las singularidades de los países no respondían a los propósitos e intencionalidades socialistas. Y por eso es que él llega a esa conclusión muchos años después, que ahí no había un socialismo real. Ahí veo varias cosas y es, primero, que sí se sigue relacionando el socialismo como con una utopía, ¿no? La felicidad, el bienestar. ¿Cuál es esta diferencia entre el capitalismo, por lo menos que vivimos hoy en Colombia, con ese socialismo de Europa, ¿no? Porque estamos viendo los mismos contrastes de ese entonces siguen estando actualmente. ¿Cuál puede ser esa diferencia? Como tú lo dices, pues hay un sueño. Todos estos discursos del siglo XX tenían un sueño, una utopía, pues de que las personas fueran felices. ¿Qué es lo que pasa con lo que percibe y describe Gabriel García Márquez?
que no son felices teniendo que comer, teniendo alimentación a bajo costo. Eso lo relata Gabriel García Márquez en De viaje por Europa del Este. Hay un contraste pues, con Colombia, que aquí no hay que comer. O sea, uno puede empezar a darse cuenta de los contrastes que hay entre esa idea del socialismo del siglo XX y con el capitalismo. Pues ellos no tenían acceso a ropa, ellos no podían comprar medias de nylon de manera constante y periódica, pero sí tenían alimentación. Y aún así decían que no eran felices. Algunos, claro está, no quiero caer en generalizaciones. Pues tú miras en Colombia y muchas partes de Colombia, tanto en esa época como en la actualidad, pues las personas no tienen que comer, pero aún así aspiran a vestir bien, ¿no? O sea, ellos se enteraban de cosas que pasaban en Occidente y querían vivir como occidentales, a pesar de que tenían, pues, o les suplían necesidades básicas que en Colombia nunca se han suplido, como tener una ración de alimentos digna, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Gabriel García Márquez hubiese encontrado un verdadero socialismo? Pues mira, lo que yo te puedo contar aquí es desde la cuestión anecdótica, es que en este relato de viajes y en el posterior, El olor de la guayaba, donde se vuelve a encontrar con Primo Apuleyo, de pronto si Gabriel García Márquez no hubiera encontrado un socialismo, no hubiera tenido tantas discrepancias políticas con su gran amigo de viajes en ese entonces. Mira, lo que pasó entre ellos dos después de que llegaron es que se empezaron a separar pues cuestiones ideológicas y de pensamiento. Plinio Apuleyo empezó a sostener que el socialismo era un fracaso, que bastaba con lo que habían hecho ellos de haber viajado a Europa del Este para darse cuenta del fracaso socialista, mientras que Gabriel García Márquez, tomando pues, una propuesta autónoma, un pensamiento autónomo, le va a decir que no, y empezaron a discrepar. Le dijo, lo que pasa es que allá no hay socialismo, como yo te lo venía contando hace un momento, allá no había socialismo. Entonces, de pronto, pues, si Gabriel García Márquez hubiera encontrado un socialismo o no, de pronto no hubiera habido tanta tensión entre ellos. Pero es que después del viaje es que se generaron muchas distancias con ese gran amigo y compañero del escritor viajero. Hablando siempre desde el punto de la felicidad, entonces quedamos siempre pensando si el capitalismo es felicidad o si el socialismo es felicidad. Interesante, ¿no? Si fueron los discursos del siglo XX. Ya eso ha cambiado mucho después de la Guerra Fría, ya la perspectiva ha cambiado, pero en su momento la discusión, ¿cuál es el gran sistema que nos va a llevar a la felicidad a todos? Y es que es muy curioso porque Gabriel García Márquez era de izquierda, tú imagínate, un escritor y pensador occidental con ideas de izquierda que va a Europa del Este. O sea, eso es muy interesante y que llega pues un poquito desencantado, pero sin perder el optimismo del todo. Mira, una cosa que se me olvidaba agregar es que este relato de viajes fue hecho por entregas. Lo que él mandaba era como unos artículos. Pero aquí en Colombia nos caracterizamos por ser muy astutos y construyeron el relato de viajes, un libro pirata. Aquí lo que se encontró Gabriel García Márquez fue un libro pirata que hicieron a partir de los relatos que él construyó. Es decir, la iniciativa original de Gabriel García Márquez nunca fue construir el relato de viaje y decir, mire, aquí lo tengo. No, yo lo que quería era informar al diario aquí en Colombia, a la revista Cromos, le quería informar lo que se le aparecía, pero ya fueron los piratas del país los que construyeron como tal y lo unificaron en lo que es el relato de viaje por Europa del Este. Buenísimo ese dato, vea pues. Ahora sí, Cristian, ¿cómo te fue entonces con la universidad para este proyecto? ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo fue este proceso? Pues en verdad la Universidad Santo Tomás a mí me asignó un tutor con el que yo compaginé muy bien, el profesor Rubén Vallejo. Yo con él tuve muchas buenas vibraciones en el sentido de que nos entendimos muy bien en el proyecto. Y además de esto, él me dio la oportunidad, como te decía, de poder interpretar estos relatos que no son los más reconocidos de Gabriel García Márquez. O sea, él me dijo, no, lancémonos a la aventura de interpretar desde la hermenéutica analógica y desde Sofía Carrizo, que es la teórica de Argentina de relato de viajes, ¿cómo es que está hecho esto? ¿Cómo es que está tejido este relato? O sea, él me dio el apoyo y me dio la oportunidad. No me puso peros, o sea, mi tutor, hablando de mi tutor en la Universidad Santo Tomás, no me puso peros ni trabas para que yo pudiera llevar a cabo la investigación. Porque en principio mi trabajo de grado con el que obtuve pues la tesis meritoria no es un trabajo canónico filosófico. O sea, yo no estoy
discutiendo propiamente los conceptos ni desarrollando el concepto, sino que yo estoy haciendo más bien es una aplicación de una teoría filosófica a un texto literario, al relato de viaje de Gabriel García Márquez. Entonces yo me siento muy contento y satisfecho, no solamente por la nota y el reconocimiento, que también me llena de alegría, sino porque fue un soplo de vida para mí poder realizar un trabajo de grado en filosofía de ese estilo, con ese perfil. Me alegra, Cristian, que estés tan conforme, feliz también con tu proyecto. Igual, solo nos queda desearte muchos éxitos de aquí en adelante, que vengan muchos más proyectos, que también es la idea de estas investigaciones, ¿verdad? Sí, claro, la intención es pues seguir estudiando, seguir creando cosas y también pues seguir compartiendo con ustedes hasta donde se les pueda colaborar con este proyecto de Visión 2020 y los fragmentos literarios que tenemos nosotros, ¿no? Son proyectos que a mí me parecen muy valiosos y que ayudan a construir identidades y a divulgar la cultura, la lectura, la escritura. Bueno, Cristian, pues eso fue todo por hoy. Esperamos verte aquí en una próxima ocasión. Fue muy grato charlar contigo y mostrar tu proyecto. Vale, muchas gracias por la invitación y pues siempre atento y al tanto de lo que se les pueda colaborar a ustedes en Visión 2020. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio y que pueda contar con su participación en la siguiente edición. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y no siendo más, que estén todos muy bien. Chao, chao. Visión 2020 Noticias presentó Gente a la Vista. Gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón.